Estamos listos aquí en Diálogo de Impacto, un tema de interés. ¿Y qué es lo que va a suceder justamente en el Partido Liberal con este tipo de situaciones, con la llegada de este bloque de diputados del Partido Libertad y Refundación? Y es que el Partido Libertad y Refundación ha sufrido muchas bajas estando en el poder. Esto pues lo ha debilitado. Si ustedes recuerdan, el primer diputado que renunció a este instituto político fue el diputado Ronald Barahona de Comayagua. Él renunció públicamente a este instituto y se declaró de manera independiente. Luego, Jorge Calix y 8 diputados renunciaron al Partido Libertad y Refundación y se pasan a las filas del Partido Liberal. Esto es lo que vemos. ¿Qué sucedió con Salvador Nasralla? Salvador Nasralla renunció como designado presidencial y 2 de sus diputados, su esposa y el jefe de bancada, que es diputado suplente, renunciaron también a su partido, el Partido Salvador de Honduras. Esto realmente no es bien visto por muchas personas porque ha sido una gran lucha que se ha emprendido. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿renunciar a partidos políticos es un error o una salvación electoral? ¿Es un salvavidas electoral? Realmente es lo correcto porque hemos visto, como les decía en un inicio, esta migración a lo interno, o sea, que se declaran en rebeldía, pero se mantienen dentro de ese instituto político. Y lo vemos, por ejemplo, el caso, y podemos citar casos de diputados, vaya, el mismo Luis Redondo. Luis Redondo no ha renunciado al PCH. Se desmarcó de la línea partidaria, pero se mantiene ahí. Lo mismo hizo Ernesto Lezama del Partido Liberal, pero no renunció al Partido Liberal. Vemos rebeldías, por ejemplo, el diputado Jorge Zelaya dentro del Partido Nacional. Él está en rebeldía porque no sigue una línea partidaria, pero se mantiene dentro de ese partido. Pero ser tránsfuga ¿realmente va a tener un costo político? ¿Qué tanto va a afectar? Es el tema que vamos a abordar aquí y justamente con quién, con 2 expertos aquí en estudio, que ya les vamos a avisar quiénes son, pero antes veamos esta tabla de esta información que justamente ya todos sabemos que el 9 de marzo son las elecciones primarias. El 9 de marzo del 2025 son las elecciones primarias y estos son los candidatos, los precandidatos que van a participar por los 3 institutos políticos. Por el Partido Nacional están compitiendo Nasria Fura, Ana García, Jorge Zelaya, Carlos Urbizo, Mario Facusé, Isaías Barahona y Rodolfo Zelaya. Son 7 precandidatos por el Partido Nacional. Por el Partido Libre están Racel Tomé, Rixi Moncada y Nelson Ávila, que no sabemos, porque él se mantiene con su movimiento, pero ahora está con el partido migrante, pero él tampoco renuncia del Partido Libertad y Refundación, sino que dice que él va a hacer una alianza como movimiento, pero se mantiene dentro del Partido Libre. Dentro del Partido Liberal hay 6 precandidatos. Está Maribel Espinosa, Salvador Nasralla, Jorge Calix, Rafael Canales, Agustín Guerrero y Mario Ramón López. Este es el panorama de los 3 partidos que van a elecciones primarias. Vean ustedes, el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen mucha más experiencia en cuanto a las elecciones primarias, por el hecho de que entre más candidatos hay, es mucho más fortalecedor para la democracia. Lo que ha pretendido y pretende el Partido Libre es irse con una candidatura única y eso fue lo que generó realmente al final pues este resquemor y esta desbandada de diputados. Se encuentra aquí con nosotros, ya invitado en estudio, el abogado Kenneth Madrid, pues él es abogado y analista. Conversar sobre estos temas porque, miren, una cosa es lo que el político pretenda hacer, pero otra cosa es lo que el votante le acepte. Como les digo, hemos visto salidas, negociaciones, bueno, aquel alcalde de La Paz que anduvo de partido en partido, pero era porque el tipo era líder y no le daban cabida. Entonces él buscó mayores opciones, pero de crecimiento. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil la va a tener Jorge Calix y Salvador Nasralla dentro del Partido Liberal? Miren, es una situación bastante compleja. Muchísimas gracias, abogado, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. El gusto es mío, licenciada, así que
acá pudiendo dialogar sobre estos temas políticos tan interesantes como está el país en este momento. Sí. Es interesante ver lo que está sucediendo dentro del Partido Libertad y Refundación, por el hecho de que ha tenido demasiadas bajas. Si vemos, Salvador Narrala como designado, primero el diputado Ronald Barahona de Comayagua, luego el diputado el designado Salvador Narrala, que renunció. Ahora vemos estos grupos de 10 diputados que se van del Partido Libertad y Refundación. Estamos hablando de propietarios, ¿verdad? Porque cuando hablamos de suplentes usted todavía tiene, pero ¿cómo lo interpreta usted? Sí, miren, interesante, licenciada, ver estos temas porque sin lugar a dudas que la membresía de Libertad y Refundación se ha visto totalmente disminuida. Y eso para ellos es bastante complicado por el hecho que ya antes de toda esta cantidad de diputados, de funcionarios que salieron del Partido Libertad y Refundación, ya era complicado aprobar leyes en el Congreso Nacional. Ahora estamos apreciando que tienen complicado un tema de agenda legislativa. Está súper complicado y Libertad y Refundación creo que no ha analizado bien el tema, en virtud que ellos manifiestan, y leía algunos pronunciamientos de algunos líderes del Partido Libertad y Refundación el día de ayer, en el cual manifiestan de que no han perdido nada. Dice que con la salida de Jorge Calix, con la salida de otros prominentes líderes del Partido Libertad y Refundación, dice que no perdieron absolutamente nada. Creo que es un error. Creo que minimizar a los liderazgos políticos y no darles la importancia necesaria, creo que ha sido un grave error. Y acá creo yo que pasa por dos cosas. Uno es que la familia Zelaya vio amenazada la dirigencia del partido. Al final sí permitían que Jorge Calix siguiera en el Partido Libertad y Refundación. Y en segundo punto, creo que la protección desmedida hacia la candidata del oficialismo de Libertad y Refundación también ha provocado todo este tipo de sectores. Recordemos que los partidos políticos, sobre todo los que nacen producto de la necesidad de tener ciertos espacios, se ha demostrado que usted tiene que abrir esos espacios, tiene que democratizar el partido, y cuando eso no se da, es cuando ya los liderazgos empiezan a salir de los partidos políticos. Realmente no es grave lo que está sucediendo a lo interno del Partido Libertad y Refundación. Mire, es grave, y ellos tratan de minimizarlo con las publicaciones que realizan, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Y realmente es muy grave porque, aunque se quiera minimizar, Jorge Calix era un liderazgo auténtico. Fue una de las personas que siempre estuvo presentes y que marcó una bandera en Libertad y Refundación. El tema de Fuera Jo lo acuñó muy bien Jorge Calix, y creo que parte de ese éxito se lo deben a Jorge Calix. Y ahora el minimizarlo. Además, él fue una de las personas, podemos decir, de los pupilos del mismo Mel Zelaya, porque lo agarró de su mano y era su bastión dentro del Congreso, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, el problema, licenciada, es que en Partido Libertad y Refundación, quien se atreve a desafiar a la coordinación general o al poder y no acata los lineamientos que van, entonces paga su factura, ¿verdad? Y eso mismo lo pudimos ver en el marginamiento que ha tenido Nelson Ávila. Nelson Ávila ha sido marginado por aspirar a la presidencia de la República dentro de Libertad y Refundación, y ahora vemos un segundo caso ya obviamente un poco más fisurado y con la salida del partido de Jorge Calix, ¿verdad? Porque era una amenaza, porque realmente se había salido del esquema que la Coordinación General de Libre tenía, y representaba una amenaza porque les podía arrebatar el partido Libertad y Refundación. Creo que esos esquemas son los que estamos viendo. Creo que eso les ha traído como resultado que alta membresía. Ayer estaba escuchando algunas formas que manifestaba Jorge Calix cuando fue juramentado, y decía: aquí hay más de 100 dirigentes de base que están sentados ahí, estaban en el Partido Liberal ayer, andaban varios alcaldes y obviamente los diputados que se fueron bajo la línea partidaria de él. Creo que uno en política no se puede minimizar absolutamente nada. Creo que sí ha tenido una baja sensible,
Y como le decía al inicio, y Libertad de Refundación se ve ahora mucho más disminuido de cara a cumplir sus compromisos legislativos en el Congreso Nacional. Ahora, pero no es más fácil más bien ahora por el hecho de que con el Partido Liberal y como le llaman el Partido Bisagra, ellos van a tener que acatar lo que todos tenemos entendido, que ellos van a tener que acatar los lineamientos del Partido Liberal. Y si el partido dice, vamos a aprobar esto, o sea, ellos van a tener que someterse a eso. Sí, pero recuerde que igual, claro, ellos tienen que acatar la línea partidaria del Partido Liberal, pero recordemos, licenciada, que al final Libertad de Refundación ha tenido serios problemas. Tenía consensuada la Ley de Justicia Tributaria para aprobarla con el Partido Liberal, cuando el ahora secretario de Finanzas fue a ofenderlos, y el Partido Liberal dijo, no, es línea partidaria, ya en ese sentido no vamos a aprobar nada. Entonces ahora creo que Libertad de Refundación está prácticamente sobre las cuerdas porque tiene que negociar una agenda legislativa. Tiene que darle algunos anteproyectos de ley al Partido Liberal para que puedan aprobarse los que le interesan y los que son parte de la gestión, y también tendrá que darle alguna parte del pastel al Partido Nacional en las aprobaciones que necesitan la mayoría calificada. Creo que el panorama no lo tiene bien. Antes tenía 50 diputados, era mucho más fácil. Negociaba con el Partido Salvador de Honduras y con algunos actores liberales que siempre han estado muy del lado de Libertad de Refundación, pero ahora el panorama es mucho más complicado. Solo tienen 43 diputados, casi está igual que el Partido Nacional ahora, y se ven en la obligatoriedad ya de negociar con el Partido Liberal o con el Partido Nacional. Por eso le digo que tienen un poco complicado el panorama de cara a todos los compromisos que han hecho con el pueblo hondureño y de las leyes que les interesan para poder generar gobernanza. Y la situación es que ya estamos, ya prácticamente el 9 de septiembre, ya estaríamos a 6 meses de las elecciones primarias. Porque el 9 de septiembre se abre oficialmente ya la convocatoria y ya está todo el procedimiento desde ahorita y no hay tiempo. O sea, en estos momentos yo creo que no hay tiempo. Sí, de acuerdo con usted, licenciada. Mire, muchos temas estaban pendientes porque ya vienen las elecciones primarias e internas de los 3 partidos mayoritarios, y algo que nosotros habíamos ya adelantado y dijimos, si se va Jorge Cáliz de Libertad de Refundación, van a tener complicada la agenda legislativa, y ahora lo vamos viendo. Y ayer vimos la aprobación de la cosecha temprana, este convenio del camarón para poder distribuirlo bien, y ahí fue apoyo unánime de toda la bancada, ¿verdad? Porque son... Por eso le digo, para mí Libre va a tener más ventaja en estos momentos, porque va a ser una negociación directa, o sea, con el Partido Nacional. Y yo creo que al final, más bien se viene como a normalizar. O sea, ya viéndolo de todo punto de vista, porque yo lo que vi ayer, o sea, el pleito era por una curul, que les habían quitado la curul a unos diputados, a 2 diputados, estaban los suplentes, adujeron de que habían llegado tarde, bueno, el mismo show de siempre. Pero al final aprobaron las leyes, que al final es lo que el pueblo hondureño quiere, ¿verdad? De acuerdo, lo que pasa es que los temas cruciales y circunstanciales que le interesan al pueblo hondureño, de forma global, sí van a ser aprobados. El tema es que los paquetes del legislativo que le interesan al Libre no van a pasar tan fácil. Yo pienso que todavía la Ley de Justicia Tributaria tiene muchos escollos ahí. ¿Usted cree que no la tienen tan fácil con la Ley de Justicia Tributaria? No, yo creo que no. Han pedido que se den los 3 debates y yo siento que no la van a tener fácil. Tienen que dar algunas concesiones adicionales, lógicamente mientras porque no habían hablado de que las 35 reformas que había propuesto la empresa privada, pues que estas se iban a aplicar. Sí, bueno, esperemos. Dijeron ayer algunos diputados que accedieron con los medios de comunicación que aún no habían tenido acceso completo a cómo quedaba el proyecto de ley. Veremos si lo distribuyen. Yo creo que es parte de la estrategia que también tiene Libertad de Refundación. Debe estar en este momento negociando, debe estar haciendo esas concesiones. Recuerde que también está el tema que se prometió al pueblo hondureño, la expulsión de la sede del texto constitucional. Y si eso no lo cumple, también será una promesa fallida, y todavía tienen oportunidad de hacerlo en esta legislatura y ratificarlo en la próxima. Entonces todavía hay algunas acciones que deben hacerlas. La llegada o no de la Sisi será algo que también deben negociarlo en el Congreso Nacional, porque es una promesa de campaña y necesitan mayoría calificada, en muchos casos por algunas reformas que tienen que hacer. Recordemos que deben de derogar el resto de los pactos de impunidad pendientes, aprobar reformas al Código Penal,
aprobar la ley de colaboración eficaz. Al final, creo que si ese paquete logran consensuarlo y logran trabajar después de septiembre, creo que podríamos tener algunos resultados positivos, pero el problema es que después de septiembre los diputados solo piensan en reelección. Ya. Ahorita ya los diputados están en modo reelección. Ahorita sí, dice, sálvese quien puede. Las imágenes que estábamos viendo, justamente, tal vez nos las pueden poner nuestros compañeros, es justamente lo que sucedió en la sesión de ayer. Miren, como supuestamente estos 9 diputados tendrían que pasar a la bancada del Partido Liberal, pero ellos están en la bancada del Partido Libertad y Refundación. El diputado Chirinos había una persona que tenía ocupada su silla y esta persona no se levantó porque tengo entendido que era una mujer. Esto provocó pues este pleito y él la quería quitar. Intervinieron ahí los diputados, el diputado Barrios y el diputado Yavés Avión y también Harry Dixon, para calmar los ánimos. Pero yo creo que este tipo de cuestiones ya se venía a esperar, porque eso obviamente. Y qué feo ver, por ejemplo, que en una sesión del Congreso tenga que tener usted la seguridad enfrente. Si podemos ver más adelante, ahí podemos ver la parte de que hay seguridad enfrente de la Junta Directiva. O sea, en situaciones sin necesidad. Yo creo que los diputados son personas racionales, abogado. De acuerdo, y es feo, ya van a ver cuando se abre la toma, justamente, vemos a los guardias de seguridad ahí. Ahí no lo dejan sentarse, Chirinos, ¿no? Exactamente, entonces no lo dejan sentarse, pero estas cosas son bastante sin necesidad, ya después todo se calmó, porque al final todos son compañeros, son compañeros. De acuerdo. Pero a mí, independientemente de las divisiones que tenga el Partido Libertad y Refundación pero veo un panorama, porque hay que reconocer también, y nadie puede desconocer las habilidades negociadoras de Mel Zelaya, ¿verdad? Claro. Que para mi parecer, ahora va a ser mucho más fácil negociar con el Partido Liberal que negociar con la fracción de Cálix, ¿verdad? No, de acuerdo, creo que sí. Y recordemos que ya han tenido algunos entendimientos en el pasado, ¿verdad? Por eso le mencionaba incluso lo de la ley de justicia tributaria, y no hubiese llegado este funcionario a ofenderlos. Creo que esa ley hubiese estado aprobada hace mucho tiempo, ¿verdad? Creo que sí hay un manejo político que el coordinador de Libertad y Refundación lo conoce y lo sabe muy bien. Y creo que ahora va a haber una negociación en bloque. Antes era con personas, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver en bloque. Sí. Ya está con nosotros también Germán Espinal, pues es el experto en temas electorales también, una persona muy conocedora. Lo que estábamos analizando antes de su llegada es, ¿usted considera, don Germán, bueno, antes que nada, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto, bueno. ¿Es debilidad realmente lo que va a suceder dentro del Partido Libertad y Refundación ante tanta renuncia? Y comentábamos, renunció el diputado Ronald Barahona, renunció el designado Salvador Narrala y renuncia Jorge Cálix con 9 diputados más. ¿Realmente es un golpe para el partido? Bueno, gracias. Primero compartir con el abogado Madrid y invita a su programa, su televisora. Bueno, los fenómenos políticos en el caso de Honduras y donde este ejercicio electoral se produce, no es como extraño, ¿verdad? Es inherente a la misma naturaleza. Hay países que han comenzado una vida democrática donde nunca ha habido elecciones. Y bueno, recordemos que el caso de Honduras no es un caso excepcional. Venimos de dictaduras, regímenes militares, autoritarios. Algunos dicen que ya tenemos 20 años de vida democrática, pero en realidad vida democrática no. Quizás de hacer procesos electorales bien o mal hechos, sí los han habido. Y hay una experiencia, ya Honduras puede dar clases sobre este tema, lo ha hecho en el pasado en hacer parte de la negociación, y hay una capacidad negociadora. Yo me encuentro frecuentemente con una generación de negociadores del Partido Nacional, del Partido Liberal, que no figuran en este momento. Madrid, algunos que ya están muertos, Cacho Cepeda, que se acercaron a ver la transición, el periodo de Callejas, que fue la parte
como más significativa, ¿verdad? Y ese momento también fue un momento de quiebre y de comprender que se tenía que vivir una nueva etapa en Centroamérica después de los acuerdos de paz. Y en el caso de Honduras también una izquierda muy débil, con poca experiencia de ejercicio del poder, quizás con alguna influencia en instituciones y ejercicios en el movimiento estudiantil, el caso de algún movimiento obrero, algunos sindicatos, pero han sido como un ejercicio gremial. Y ya la parte política, incluso las internacionales políticas alemanas de Estados Unidos han hecho un esfuerzo por que se aprenda, y voy a usar este término, a hacer democracia, a vivir en democracia y a entender también que no solo somos nosotros, sino que hay otro, ¿verdad? Que hay otra persona y hay otros actores y hay otros movimientos políticos, y en la democracia también hay pensamientos políticos diferentes, ¿verdad? Ideologías diferentes. Sobre todo en la vida democrática, es de hecho que Honduras ha aceptado vivir la democracia clásica, y en ese juego tienen que entenderse también que existe el otro, que no solo existimos nosotros, y que la inclusión es parte, incluso si usted ve el plan de gobierno en mitad del Libre, es el tema incluyente, no solo de otros actores sociales, sino también políticos. Por supuesto, Libre toma un protagonismo extraordinariamente fuerte, gana las elecciones. Por una alianza, por alianza, y hay que decir, ¿verdad? Libre no es por Libre. Libre, la gente vota Así por es. Una alianza para sacar a Juan Orlando Hernández del poder. Es correcto. Y yo creo que en eso también la gente del Partido Libertad y Refundación tiene que tener claro eso. Bueno, esa claridad es la que incluso el presidente Zelaya lo entendía, por la sociedad y el partido, la base del Partido Liberal tomó una situación afectiva, hasta nostálgica, y no es la primera vez, es también así en el periodo de Carías con Juan Manuel Gálvez, con Zúñiga Huete, después con otros actores políticos, de reconocer el liderazgo de Zelaya y de irse a apoyar en las elecciones a Zelaya. A veces esto a algunos no nos gusta escucharlo, pero esa es una realidad coincidente con su opinión. Y de alguna manera en la vida práctica se comienza a tejer una alianza que permite sacar un régimen terriblemente nefasto como Honduras, para Honduras, como fue este periodo de Jo, como si fuera Jo era la consigna, las consignas fueron muy bonitas. Entonces, pensar que somos héroes de una revolución tipo Nicaragua o de actores políticos beligerantes, heroicos, El Salvador, Guatemala, puede ser un error. Y ahí es donde estaría una situación muy difícil, si lo vemos en algunos actores, realmente se describen como héroes de esa... fue una jornada heroica de los medios de comunicación. Del pueblo hondureño. Del pueblo hondureño en general. Yo creo que aquí... Por supuesto. Pero hay un grupo motivacional que es como la vanguardia que empuja eso, y por supuesto el liderazgo de yo creo que los políticos de experiencia en Libre lo entienden, pero no los nuevos liderazgos. Sí, bueno, mire, es complicado ahí, licenciada. Creo que al final, mire, yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos políticos de Libre, y a veces pareciera que se desconoce también que 1.700.000 votos de la presidenta Castro llevaban todos los colores. Sí. Ahí habían azules, verdes, rojos, negros, de todos los colores. Entonces, seguir pensando que la membresía de los partidos políticos es la misma que en las elecciones generales de 2021 es un grave error. Es un grave error, ¿verdad? Porque recuerde usted que incluso ahora los votantes de los partidos, los que van a marcar la diferencia son los jóvenes. Hay 1.200.000 personas que son jóvenes, 600.000 nuevos votantes que vamos a tener ahora y 600.000 que fueron a la elección pasada, que votaban por primera vez. Ellos marcan la tendencia y no tienen partido político. Y lo vemos en la encuesta del ERIC, que más del casi el 60% no sabe por qué partido va a votar, porque está a la expectativa. De acuerdo, y no tiene una membresía. Ahora bien, mi pregunta es, ¿están conscientes la clase política? ¿Están conscientes todos los partidos políticos? Porque están jugando política y sinceramente le voy a decir algo, están viviendo política de la Guerra Fría. Un mundo que ya no existe. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambien, que ya volvemos.
Estamos conversando con el abogado y analista Kenneth Madrid y también con el experto en temas electorales Germán Espinal. Sobre este tema de esta renuncia a los partidos políticos, un error o una ventaja electoral para Calixto Narrala. Nos hemos centrado en el Partido Libertad y Refundación porque al final han sido duros golpes, aunque hay otras personas que van mucho más allá y dicen que es una estrategia de Mel de regresar el partido, regresar a tomar el Partido Liberal. Porque ese también, y tampoco se descarta, ¿verdad? Porque miren, Mel, como dicen, es de los pocos hábiles y de los negociadores, porque el problema de todos los partidos políticos en estos momentos es que no hay negociadores. Negociadores políticos, hay negociadores personales, sí, pero negociadores políticos. Pero el mayor problema que nos habíamos quedado en ese punto es el hecho de que se han enfrascado la mayor parte de los funcionarios en una guerra fría, en una lucha que no fue, o sea, ellos llegaron por una alianza de todos los partidos políticos y por eso fue avasallador el triunfo de doña Xiomara Castro, de la presidenta Xiomara Castro, pero no fue porque la gente votó por libre. De acuerdo, ahí había... Porque hay que tener claro en eso. Por eso le digo, si recordamos, uno de los principales que acuñó esa frase fuera Jorge Calix, pero uno lo miraba frecuentemente en los medios con el rótulo, y ahí fue también todo el pueblo hondureño que se volcó a no querer más al Partido Nacional de la Sur, ya como gobierno, y se decantó por Xiomara Castro. 1.700.000 votantes creo que marcaron obviamente una diferencia sustancial donde ese fantasma del fraude se esfumó, pero creo que el menospreciar al elector y pensar que todavía se tiene esa misma membresía es un grave error. Es como que usted pueda pensar que en este momento el Partido Nacional pueda tener la misma cantidad de votos a nivel presidencial que sacó, tampoco. Todo eso fluye y cambia, ¿verdad? Por eso le mencionaba lo de los jóvenes, que marcan una tendencia ahora, ¿verdad? Eso lo he dicho en todos los sondeos de opinión y encuestas en el cual incluso los hondureños creen que se puede subsistir la democracia sin partidos políticos. Entonces mire lo interesante, porque ya no ven colores y ahora ven más personas, y creo que ha sido una tendencia latinoamericana también, ¿verdad? Hemos visto partidos de reciente creación que llegan al poder, Guatemala, Costa Rica, El Salvador con Nayib Bukele, y el resto de Sudamérica también. Entonces creo que estamos en una tendencia en la cual Honduras se había resistido hasta las elecciones de 2021, porque el tripartidismo, quieras o no, libre ya tenía una cuota de poder, estaba representado en las principales instituciones de gobierno, pero ahora sí creo que ahora van a reconfigurar la fuerza. Yo pensé incluso que podía haber un cambio sustancial en las elecciones de 2025 si Narrala conservaba el Partido Salvador de Honduras, si se quedaba ahí. Pero ahora lo que decía usted, licenciada, al haber migrado al Partido Liberal, yo siento que también puede haber sido una decisión errónea, una decisión equivocada de haberse ido al Partido Liberal. Creo que tarde o temprano eso le puede pasar factura por dos cosas. Primero, un foráneo que llega a un partido político, es muy difícil que la membresía del partido, el liberal, vote por ellos en unas internas, porque más la membresía de, por ejemplo, Salvador Narrala es una membresía de la persona independiente, no se va a ir a quemar al Partido Liberal, eso por un lado. Jorge Calix tiene membresía de Libertad y Refundación, la gente que se va con él sí, pero muy difícilmente un liberal arraigado en el Partido Liberal va a ir a votar por él, no lo sé, creo que ahí es donde está el problema. ¿Y qué puede pasar? Licenciada, aquí mi amigo Germán, puede ser que al final el liberal de cuna se decante por uno de los candidatos que ya estaban en contienda y que son liberales de forma permanente. Puede dar una sorpresa a Maribel Espinosa, puede dar una sorpresa a otro liberal, y siento que hay otras personas que tanto en el Partido Liberal y Nacional se han lanzado, creo que es más por las credenciales para la mesa, para la Junta Receptora de Votos. Siempre sigue ese mismo juego. Es un negocio. Y es parte, correcto, es parte de la estrategia. Mire, yo recuerdo desde las elecciones de 2012, primarias que hubieron en el Partido Nacional, por ejemplo, habían como 8 movimientos.
7 eran de Juan Orlando y solo uno era diferente, Ricardo Álvarez, ¿no? Entonces ese es un negocio y eso sí sucedió. Pero sí me llama poderosamente la atención que Libre, a pesar de toda esa rebeldía que hay, solo tenga 2,5, porque Nelson Cálix yo no sé si va a participar por el Partido Libertad y Refundación, porque dice que ahora está impulsando con su movimiento el Partido Migrante, ¿verdad? Entonces, o sea, el hecho de solamente llevar dos candidatos... Que en realidad solo es uno. Solo es una. Sí. Y ya no participó en las internas de Libre. Sí. O sea que él está fuera como Libre está. ¿Quién? Nelson Ávila. Sí. Está fuera, entonces prácticamente... Que no participe en las internas. No, pero para mí... Pero también es raro que hablemos que... Para mí Russell es parte del oficialismo, es parte del... Es que toda la gente de Libre es parte del oficialismo, si están en el poder. No, correcto, pero la corriente oficialista, para mí... el Russell Tomé... No marca una diferencia. No marca ninguna diferencia. O sea, Rixi va a ser la candidata del Partido Libre. Ya va sola, ella va a ser la candidata de la Libertad de Fundación. Con quitar a Cálix fue ya se apartó el hecho de la expulsión de él o no, si estaba ratificado o no por la Asamblea. Y la situación que tiene Cálix ahora es más compleja, y usted lo sabe, porque el hecho de que, si bien es cierto, estas personas, estos líderes de base, toda esta gente está contratada por el partido de gobierno, toda esta gente está nombrada dentro del partido de gobierno, y esto le va a generar también cuánto tiempo van a aguantar, quién les va a sustituir, porque recordemos también que normalmente los líderes de base son los que se cuidan. Mira, el Partido Liberal tiene enchambado a toda su gentecita en las diferentes instituciones que los reactivan en las elecciones. Así es. No, y el Partido Nacional. Y mire, yo siento que al final ya saben que hay una cuota que están pagando. Ya hubieron los primeros despidos en el Instituto de la Propiedad, en Salud, donde estaba ubicada la gente de Jorge. Pero no la gente de base, porque lo que tengo entendido es que solamente eran los jefes, no la gente de base. La gente de base, toda la estructura de base se va a mantener. Eso sí fueron claros ellos en ese sentido. Porque ya despidieron más de 100 personas. Sí, pero solamente a nivel de mandos de jefaturas. Y mandos intermedios. Y mandos intermedios, pero no la gente de base. ¿Es una buena estrategia esta? Miren, bueno, ¿Cómo lo ve? La verdad es que hay cosas, Emita, que ya se prevén. En el caso de algunos partidos en Sudamérica y Europa, se promueven o se han promulgado leyes como que evitan el transfugismo. Creo que en algún momento el régimen político nuestro, así como pedimos una... Hubo una reforma, pretendían aprobarla en el periodo anterior, ¿verdad? Para garantizar la reforma que quedó integrada en la ley electoral, en la vigente hasta este momento, que aprobó en 2021, es que usted, cuando participe en las elecciones internas de una institución política, no puede participar. Usted ya no puede integrar ninguna planilla de otro partido. Ahora vamos del caso, Salvador Narrala. Porque es otro caso también que hay que analizar. Es un fenómeno mediático, renuncia, sí, pero la cuestión es que vamos a hablar cuestiones jurídicas. Sí, claro. La situación es que él renuncia a su partido. ¿Fue un error haber renunciado a su partido? Sí. ¿Para usted sí? Sí, para mí fue un grave error porque la membresía de Salvador Narrala es una membresía independiente. Personas que no tienen un partido político o alguien que ya está en los partidos políticos tradicionales se decanta por otra persona, y esa era él. Él tenía esa membresía asegurada. Además, el abandonar su institución política deja huérfanos a prácticamente a todas las personas que han luchado con él. Muchos le dijeron no nos vamos, nos quedamos acá. Sí, y él se va solo, con un diputado suplente actual de las estructuras y su esposa, que es una diputada propietaria. Entonces, al final, la membresía de su partido, el que él creó, le dijo no nos vamos, nos quedamos acá. Entonces, creo que ese es un primer punto que analizar, un primer golpe, y yo creo que él diseñó mal la estrategia, o sus asesores no lo hicieron bien. Si quería hacer oposición y quería llegar al poder, él tenía que conservar su partido, ser la cabeza de su partido, y en las elecciones generales comenzar a hablar con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, y él podría haber sido la cabeza si en los sondeos de opinión hubiese estado siempre mejor que los demás candidatos, y creo que lo hubiesen pensado los partidos políticos. Ahora bien, don Germán, en el caso de Cálix y de Salvador Narrala, porque los presentan como los héroes, como que la base del liberalismo,
se va a volcar directamente. Y usted sabe que el liberalismo es un poco diferente. Y el liberalismo ha aprendido a ser prudente. Mire, el liberal ya no, como ya solo son unos pocos los que están enchambados, ya no hay una lealtad que nadie le puede decir vas a hacer esto porque es independiente. Entonces, la situación es que va el liberalismo fácilmente a aceptar a Calix o a Nasrallah. Sí, no, es difícil. Yo conozco el Partido Liberal y bueno, mi familia desde los años, pues toda la vida fueron anti. Es que libre sale del Partido Liberal. Sí, libre sale del Partido Liberal, así Partido es. Nacional sale del Partido. Un elemento poco de la izquierda progresista. Es que antes estaba la izquierda progresista y ha sido muy débil, muy. O sea, cualquier análisis sobre ese tema la reconoce como importante, pero muy débil. Entonces, la estructura del partido es vital para los procesos electorales, porque usted si no tiene estructura partidaria, cuadros que le muevan los votos, que se los lleven por conciencia, por voluntad, porque creen en la propuesta política o porque les pagan, no es fácil llevarla. Y ahí estaría el gran error de Salvador Nasrallah de poder llevar un prudente contingente de votos a su favor o a favor del Partido Liberal si no tiene estructura. Y esa es inexistente. Por su experiencia, usted sabe cómo se manejan las elecciones internas. Sí, que cuidan los votos. Si no tienen, son los colectivos, son los consejos locales, los comités departamentales los que mueven el voto. Y en estos momentos, por ejemplo, vaya, los alcaldes, ellos garantizan son la mayor fuerza, los alcaldes. Sí, pero los alcaldes liberales, por históricamente, ellos se favorecen ellos. Y porque ellos sacan más votos que los mismos candidatos presidenciales. Y diputados. Y lo hemos visto, y diputados. Sí. E incluso ni siquiera se meten, porque ellos no se meten. Ellos salvaguardan sus intereses. Y mire qué interesante, analizando cómo usted ve este fenómeno. Allá salió ya el candidato alcalde que llevaba a Salvador Nasrallah en Choluteca, hablando muy mal, que cómo se decantó por Quintín rapidito. Y empezó esta acción mediática. Entonces, creo que eso lo vamos a ver en todo el país, va a ser una cuestión, un efecto dominó que va a seguir, y el único riesgo que lleva Salvador Nasrallah y quizá en menor grado también Jorge Calix es que no tienen estructura que les cuide el voto en el Partido Liberal. Y otro problema va a ser, ¿qué va a pasar? Porque los dos quieren ser presidenciables. Sí. ¿Y qué va a pasar si una guerra por el control? Yo siento que el Partido Liberal debe promover un pacto que deben firmar entre ellos, ¿verdad? Un pacto deben de firmarlo, no solo decirlo que van a trabajar para que llegue al poder partido, no, deben de firmar el pacto de no agresión y que el que pierda va a apoyar al que gane. Creo que deben de firmarlo. Ahora, sí, porque yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido de que ambos candidatos han puesto también ciertas condiciones, que no quieren determinada gente en sus planillas. O sea, y porque todo trasciende aquí, ¿verdad? Todo trasciende. Tenemos algunos mensajes y yo como le digo, como la verdad es que pero es importante escuchar esto sobre la parte de ustedes, periodistas, que están recogiendo mucha Exactamente, porque uno le dice, a mí me aseguraron, mira, no quiero a fulano de tal, ni a fulano de tal. En cambio, habían otros, no, yo quiero ser esto porque yo quiero ser el presidente del Congreso, o sea, porque ahorita ya se están repartiendo, desde ahorita de las internas, no tienen nada ganado y ya están repartiendo. Pero eso son los políticos. O sea, los acuerdos los hacen desde antes. Pero yo creo que mucho de ese acuerdo lo vamos a ver si al final se logran llegar a la candidatura. A la candidatura, porque el que pierda del Partido Liberal va a querer tener una aspiración al Congreso Nacional. Y parte de esa negociación, claro, esa negociación debe darse con posterioridad a las elecciones primarias internas de los partidos. Así que ahorita en este momento están comiendo el pastel antes de estar servido, ¿verdad? Pero es normal. Piensan que ahora el Partido Liberal tiene que ser gran fuente inspiradora y es donde se va a decantar todo el mundo porque están obviamente dos figuras mediáticas ahí, pero bueno, al final... hay que ver, pero nadie se ha tomado la molestia de consultarle a la base del Partido Liberal, porque yo le voy a ser sincera. ¿Qué piensa? ¿Cómo está? ¿Qué piensa? Porque hay que ser realista. Yo he visto en los eventos y yo no miro vieja guardia. Sí. Y mire, no miro gente de base. No. No hay nadie de base dentro del Partido Liberal y los miro más bien y porque he llamado a muchos y dice, mira, yo estoy a expectativa, no tomo ninguna decisión, me espero. Eso que usted dice es muy interesante. Escuchaba al alcalde de Comayagua diciendo
la postura de don Carlos Giralda. Pues sí. Él va a esperar, dice que ahorita no. ¿Por qué? Porque ellos quieren esperar a hacer sondeos de opinión dentro del Partido Liberal para ver quién está a la cabeza y ahí se decanta. Exactamente, porque si la base del Partido Liberal no va a trabajar por ellos... Fíjese que se da un fenómeno de alcaldes que se trasladan del Partido Liberal, incluso del Partido Nacional, a Libre, todavía. Hay gente que está en ese proceso. Y luego, otro elemento que hay que tomar en cuenta es el desgaste. Creo que el abogado Madrid sabe que se ha promovido también ya una idea que es necesario regular en la ley normativamente cuánto va a ser la posibilidad de reelección. Y hay alcaldes que ya se desgastaron por un largo periodo, pero además solo tienen una oportunidad si el apoyo gubernamental en la obra o en la capacidad de poder darle ayuda a la gente, a sus electores, les permite el gobierno. Y ahorita va a venir entonces ya una época en que se va a dosificar esa propuesta. Pero recordemos también que hay negociaciones... Y centrarlo donde más posibilidades de votos hay. Y es que esa va a ser una estrategia. Sobre todo en este... Luego, hay un fenómeno que también es el martirologio. Yo lo viví con el caso del presidente Ascona. Sí. Cuando ese pulso entre Ascona y Roberto Suazo Córdoba y un ambiente de guerra fría realmente... Sí. Ascona llegaba, nosotros acompañamos con unos líderes, algunos muertos a Tela, el consejo local no pudo conseguirle ni siquiera dónde dormir esa noche. Y fue una persecución señora terrible. Que en un barracón ahí nos fuimos a dormir y miren, esto sí es fregado. Ahí él explotó su martirologio, pero además era una persona con una enorme credibilidad. Y tenía estructura. Y tenía estructura. Y lo explotó también Maduro. Y su martirologio. El tema, eso lo llevó después rápidamente a derrotar todo un ambiente, incluso Suazo Córdoba era un líder del Partido Liberal con un arraigo fuerte, con y en el tradición poder, y en el poder. Y eso pudo haber sido una oportunidad que ya en el Partido Liberal no se va a dar. Ahí nadie le va a reconocer el martirologio exactamente, pero a también, ni a Jorge y yo creo que al final es lo que estaba evitando Manuel Zelaya a lo interno, porque sabía que las divisiones internas dentro del Partido Libre podían ser mucho más graves, porque ya hay antecedentes. Tenemos algunos mensajes antes de continuar, que nos ha escrito al 3182-5600. Dice, los políticos se han vuelto payasos demostrando lo diabólico que son. Son un mal necesario para este pueblo que sigue arrastrando la pobreza que ellos han provocado. Se mueven de un partido a otro como ir de un potrero a otro como burros y vacas que son, sin importarles nunca el pueblo. Esta vez votaremos con lupa. La diarrea política causada por unos politiquillos demuestra que el pueblo está fuera de los planes de ellos y solo les interesa cuando lleguen al poder que se van a robar, dice. Nos dice este televidente. Mire, los libres se sienten revolucionarios, los nacionalistas honestos y los liberales pulcros. Dice, ya verán que en el Congreso Nacional no va a pasar nada, van a negociar para su propio beneficio, todos son iguales, nos dice este televidente. Narrala anda como carro loco, no hay esperanza, no hay candidato que motive a la población. Mire, ese último mensaje es bien cierto. Sí, claro. O sea, no hay en estos momentos un candidato que la gente diga, este es. Porque realmente, para mí, y yo creo que coincidimos, el hecho de que Salvador Narrala abandonara su partido político le va a desmeritar y le va a restar mucho en una contienda general. Quizá la única oportunidad que tenía de ser presidente era conservando su partido y demostrando siempre su discurso. Al haber dejado huérfano su partido y yéndose por el Partido Liberal, creo que sus opciones de triunfo disminuyen considerablemente. Y mire, algo que yo les iba, no sé si ustedes van a coincidir, pero es el hecho de que al no haber habido reformas electorales, porque los tres partidos están muy cómodos, alguien puede ganar con 30% del electorado nada más, y que no nos puede extrañar que si la oposición no se une y se divide, Libertad y Refundación va a conservar el poder, va a continuar en el poder, porque con 30% gana. Mi teoría era un poco la propuesta, la observación era que la lucha en el Libre era tan enconada por una razón lógica. De ahí va a salir el futuro presidente. Presidenta o presidente, nos guste o no nos guste. Luego hay una característica desde el punto de vista profesional, estos dirigentes no son despreciables
en cuanto a sus méritos personales, no, ¿verdad? exactamente, Sí, todos tienen perfil. El tema es que si la gente los acepta. La credibilidad de la gente de estos liderazgos es lo importante. Entonces ahí sí uno ve claramente que la capacidad de movilización del voto la tiene el Partido Libre. Eso es indudable. El resto, el Partido Liberal para mí está desarticulado. A nivel regional. Pero el Partido Nacional no. Bueno, el Partido Nacional no, pero yo he conversado con dirigentes del Partido Liberal Nacional, que somos amigos y que, bueno, uno habla con ellos. Y hay un tema, ¿verdad?, que no lo vemos y no lo hemos discutido aquí, es que la democracia tiene amenazas. Y en este proceso no juegan estos dirigentes visibles aquí. También hay otros jugadores, los poderes fácticos, que van a poner plata, la capacidad, el torrente de plata que va a haber en estas elecciones va a ser increíble. El mayor fenómeno que los analistas en América y los procesos electorales están viendo es que en estas elecciones la compra del voto va a ser terrible. De hecho, lo voy a denunciar. Hay un grupo, hay un grupo de empresarios en San Pedro Sula que está impulsando candidatos en los 3 partidos políticos. Claro, por supuesto. Y en los independientes. Ahí el tema es como el tema de Vida Morales, que tenía su consigna, la conciencia no compra voto, ¿verdad? Por ahí. Ese puede ser un elemento, y los partidos no han hecho tampoco una enorme capacitación para poder mantener esas lealtades. Muchos, por ejemplo, creo que varios de los funcionarios no han leído su plan de gobierno para hacer su labor. Pero mire, algo que vamos a ver en las elecciones primarias internas nosotros y cómo los partidos políticos van a resurgir con sus figuras es porque los 3 partidos están fraccionados. Los 3 partidos tienen grietas, los 3 partidos, y estamos viendo conflictos internos. Por eso es que muy difícilmente los partidos políticos vayan a salir unidos de las elecciones internas, salvo ya Libertad y Refundación, que prácticamente ya el escollo que estaba ahí ya salió y ya se quedó con un solo candidato. Pero también y ese es otro tema, ¿verdad? Que independientemente pueden salir de esta elección interna, pero en las generales tienen que hacer alianza, porque ningún partido llega solo. Hay que hacer arreglos, acuerdos, ¿verdad? O sea, van a tener que hacer arreglos. No, mire, ahí si Libertad y Refundación piensa, que lo que hablamos temprano, si la misma membresía piensa que la tiene, está equivocado. Libertad y Refundación tiene que buscar una modificación de la base electoral. Sí. Hay mucho descontento también. Pero quien tiene capacidad de mover esa base electoral es libre. Porque está en el poder. Está en el poder, pero tiene una estructura. Pero recuerde, el Partido Nacional no hay que pero minimizarlo. Recuerde usted, no minimicemos al Partido Nacional ni al Liberal. Y le voy a ser sincera, en las elecciones del Colegio de Abogados, ahí se vio ahí fue la demostración que hizo el Partido Nacional de toda la estructura. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, abogado. Queríamos seguir hablando, ¿verdad? Muchas gracias. No, la verdad es que está muy interesante la plática. Gracias por la invitación. Siempre es un placer aquí estar. El tema de televisión que se nos va, invita, pero gracias y dispuesto siempre a tener este diálogo. Yo diría que Honduras es una escuela que debe de ir experimentando, de aprender a vivir en democracia. Exactamente. A ser tolerante. Yo creo que es lo más importante, y recuerden que existimos nosotros y el otro también. En política todo es negociación. Se pelean en las cámaras, pero en privado comen hasta el mismo plato y toman del mismo fresco. Y es la mera realidad. Y eso es una realidad que lo vamos a ir viendo. Esperemos por el bien de Honduras que salgan los mejores, que tomen las mejores decisiones en cada uno de los institutos políticos y que el pueblo hondureño decida por el mejor. Muchísimas gracias por su atención, gracias a nuestros invitados, a ustedes. Ya está Ani Catherine con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Creo, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.